Estimados oyentes de Radio Esperanza, nos es grato saludarlos nuevamente con amor en Cristo. Una vez más, la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, que se reúne en Cornelio Saavedra 520 de la Consulta, como todos los sábados de 10 a 11 horas, pone al aire su programa radial Tiempo de Gracia, Día de Salvación, programa que tiene por eje la exposición bíblica, puesto que nuestro compromiso, como lo venimos repitiendo sábado tras sábado, es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer con absoluta fidelidad las verdades bíblicas es el único y exclusivo fin de esta audición radial. Hoy concluiremos la serie de mensajes en la voz de nuestro hermano Henry Tolopilo, donde venimos delineando las bases bíblicas del auténtico cristianismo. Es nuestro deseo y oración que al oír usted estos mensajes pueda examinarse a la luz de las Escrituras y llegar a la conclusión de si es o no un genuino cristiano. Así que lo invitamos una vez más a separar este tiempo. Y mientras escucha la melodía cristiana que vamos a poner al aire, tome su Biblia y siga la exposición del mensaje con suma atención. Escuchemos pues la melodía y tras ella la exposición bíblica. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer y para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, y ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti.
9 de Lucas. Hace un par de semanas hablamos de la razón de su venida a este mundo y dijimos que Jesús, cuyo nombre implica Salvador, porque Jesús, Yeshua, quiere decir Jehová salva o Jehová es mi salvación, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo cual, bajo esa rúbrica, nos incluye a cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo Jesús para salvación. Cristo vino a salvar, Cristo vino a dar vida a pecadores. No hay duda de eso. Todo pecador que le reciba y abrace el evangelio de salvación, que es sola y exclusivamente por medio de él. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero ¿cuál fue su mensaje del evangelio cuando estuvo aquí sobre esta tierra? Y en estas semanas hemos estudiado, hemos examinado el mensaje de Jesús que él proclamó durante su ministerio aquí en esta tierra. ¿Cómo es que el Señor presentó este mensaje de salvación? Tal vez esperaríamos otro mensaje, pero el Señor expresó lo siguiente en Lucas 9, 23 al 26. Simplemente lo vamos a leer como repaso y nos enfocaremos en el versículo 26 esta mañana. El Salvador, Jesús, dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Está hablando de su vida eterna, por supuesto. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. El versículo 25 continúa diciendo, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Obviamente está hablando de la salvación del alma. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En esta mañana quisiera, como dije, enfocarnos en el versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Qué interesante que el Señor pone una línea divisoria ahí entre aquellos que son salvos y aquellos que no son salvos, y habla del tema de la vergüenza. Vergüenza, avergonzarse. ¿Qué quiere decir eso de avergonzarse? ¿Qué es lo que Cristo quiso decir con esto? Cuando nosotros hablamos de una conducta humana que es realmente abominable, a menudo decimos que esta persona actúa de una manera vergonzosa. Y nos referimos a esta persona como un sinvergüenza o un desvergonzado. Hay gente que realmente es desvergonzada en su conducta. Personas que no tienen ningún sentido de pudor y han perdido cualquier sentido de vergüenza. Y se manifiesta esto de muchas maneras. Muchos en el ambiente artístico, ¿no es cierto?, se visten, se presentan ante el público, dicen cosas que realmente son vergonzosas. Su apariencia es vergonzosa, su vestido es vergonzoso, sus palabras son vergonzosas, sus declaraciones son vergonzosas. Han perdido un sentido de vergüenza, no les importa. Hoy en día es común escuchar, por ejemplo, y hemos visto aún por la televisión, estos desfiles que se llaman Gay Pride Parade. ¿Qué es eso del desfile del orgullo de aquellos que son homosexuales? Esta gente despliega groseramente un orgullo pecaminoso que la Biblia definitivamente condena, y si hemos visto, ustedes saben de lo que estoy hablando, son unas personas absolutamente desvergonzadas. Han perdido cualquier sentido de lo que es digno, de lo que es bueno. Al otro extremo de los desvergonzados tenemos aquellos que tal vez no son abiertamente impíos, pero son personas orgullosas de su religión, orgullosas de su piedad externa, pensando que eso les va a ser aceptos delante de Dios. Estas personas, en un sentido, no tienen vergüenza porque se atreven de decir que son lo suficientemente buenas para ser aceptos delante de Dios por sus méritos,
por su bondad, por lo que sea. Se han engañado a sí mismos pensando que son buenos. Y cada uno de nosotros conocemos personas que tienen ese sentido, ese concepto de sí mismos. Se creen buenos, cuando en realidad son tan perversos como el más miserable pecador. El ejemplo que vimos una y otra vez es el ejemplo del contraste que existe en Lucas 18 entre el publicano, una persona definitivamente pecadora, pero entendió ante los ojos de Dios que era pecador, y aquel que se creía bueno, el fariseo, que realmente era tan pecador o peor que el publicano, porque ni siquiera lo reconoció. Era un desvergonzado en ese sentido. Tenía el descaro de decir: Dios, gracias te doy porque no soy como el resto de los pecadores. Eso es ser desvergonzado. En la época de Jesús, por supuesto, este tipo de descaro y arrogancia estaba representado en el liderazgo religioso de la nación, el fariseo que acabamos de mencionar. Y Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo es un excelente pasaje para ver cómo el Señor denuncia a estos religiosos, a estos escribas y fariseos. Capítulo 23 de Mateo les dice: lo que los escribas y los fariseos os digan, haced, porque están dando cátedra de la ley de Moisés. Entonces, todo lo que os enseñen en un sentido que proviene de la palabra de Dios, esto haced. Pero dice el Señor: no hagáis conforme a sus obras, porque ¿qué? ¿Se acuerdan? Dicen, pero no hacen. Y el Señor entonces procede a denunciarlos y les llama todo tipo de nombres. Les llama hipócritas por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir hipócrita? Una persona que aparenta ser lo que realmente no es por dentro. Ciegos, guías de ciegos, personas que supuestamente representan a Dios, pero están llevando con ellos al infierno miles y miles de almas. Les llama sepulcros blanqueados. Les llama personas llenas de inmundicia, llenos de hipocresía, llenos de iniquidad. Personas desvergonzadas realmente. En Filipenses 3:19 Pablo habla de la gente que se enorgullece, de cosas que les debería traer vergüenza. Y Pablo se refiere a estos de esta manera porque por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de religiosos, de aquellos que supuestamente representaban al Señor. Por afuera, pero eran por dentro corruptos. Y dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Religiosos que por afuera dicen que siguen a Dios, pero por dentro todo lo que les importa es el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de esta vida, su vientre y todo lo demás. El pecador es muy creativo para esconder su pecado o darle otro nombre al pecado y convencerse que él está bien, ¿no es cierto? El hombre fácilmente se engaña a sí mismo y en lugar de avergonzarse de ciertas cosas, las pasa por alto, las tolera en su vida y con el tiempo ya no le molestan, no hay vergüenza en su vida. Y ¿saben qué, hermanos? Yo estaba pensando en esto y realmente tenemos que tener cuidado porque aún como creyentes podemos ser afectados e influenciados por el mundo de tal manera que perdemos cierta sensibilidad de lo que es realmente vergonzoso. En lo que vemos, en lo que miramos, en lo que leemos, en la música que escuchamos, etc. Tenemos que tener mucho cuidado porque estas cosas que nosotros toleramos, Dios no las tolera. No solamente que no las tolera, sino que trae disciplina y juicio sobre aquellos que las practican. En Jeremías 6 tenemos esta lección de la nación judía, tanto sus líderes como el resto de la nación. Jeremías, el profeta, los describe así. Estas son palabras del Señor. ¿A quiénes hablaré y advertiré? El versículo 10. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y ya no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor o la palabra de Jehová les es oprobio, no se deleitan en ella. Fíjense lo que dice Jeremías.
Esta nación, el pueblo de Dios, había llegado al punto que ni siquiera quería escuchar la palabra de Dios. El versículo 13 de este mismo capítulo dice, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos, dice, practican engaño. Por afuera, sin duda, eran religiosos, se creían buenos. Pero por dentro, el profeta dice, todos practican engaño. El versículo 15 continúa diciendo, ¿se han avergonzado de la abominación que han cometido? ¿Hay vergüenza en ellos? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Ni siquiera se ponían colorados ya, cuando las cosas que practicaban deberían haber traído vergüenza por haberlas hecho. Por tanto, dice el Señor, caerán entre los que caigan, en la hora que yo los castigaré, serán derribados, dice el Señor. ¿Ven lo que está diciendo el Señor? El Señor no tolera ciertas cosas. Y el hecho de que la sociedad en que vivimos y la mayoría de la gente las tolera y no se avergüenza de ellas, no quiere decir que Dios hace la vista gorda a estas cosas. Cuidado. Yo me incluyo. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que miramos, cuidado con lo que de repente pensamos que ya, bueno, todo el mundo ya no me molesta. Sin duda, acá Jeremías describe a la nación, pero es una descripción exacta de lo que la sociedad es hoy y la época en que vivimos. Ni siquiera, dice, saben ruborizarse. Nada les molesta. Y cada día peor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan hace 20 años que hay ciertas cosas que todavía la sociedad en que vivimos conservaba como algo? Pero hoy, viva la pepa, no importa. La gente no tiene vergüenza de su pecado, delante de otros y menos delante de Dios. Como Pablo nos escribe en Romanos, nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y está hablando de la sociedad en general, el hombre pecador, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este es el juicio de Dios sobre un pueblo, sobre una nación, sobre un individuo que no se avergüenza, acepta todo lo que Dios condena. ¿Y saben lo que pasa? Queda confirmado en ese estado de condenación cuando Dios lo entrega a una mente reprobada, dice acá, para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, miren cómo Pablo los describe: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Una sociedad desvergonzada. Tristemente lo estamos viendo más y más. Y esto es lo que la gente es hoy. Han perdido toda sensibilidad y se han entregado desvergonzadamente a todo tipo de impiedad abierta y algunos impiedad escondida. Estaba mirando las noticias ayer en el CNN y estaban dando un reporte del efecto del Internet en la deslealtad entre esposos, entre cónyuges, y el impacto tremendo que la pornografía está teniendo en la vida de tantas personas. Porque claro, cuanto más acceso hay a la porquería y aquello que es vergonzoso y la inmundicia a través de algo que nadie lo va a ver ni nadie lo va a observar, el corazón, nos dice Jeremías 9, el corazón del hombre es ¿qué? Perverso. ¿Quién lo conoce? Es impío, engañoso más que todas las cosas. Y si nos abrimos a ese tipo de cosas, el corazón es perverso. Y nos dice Romanos 7, por ejemplo, que el pecado reside en nosotros, ¿no es cierto? Vivimos en este cuerpo aún no redimido, esta vasija no redimida aún, nuestra alma ha sido redimida gracias a Dios, pero aún este cuerpo en que vivimos no es redimido y por lo tanto está propenso a las cosas de la carne. Por eso no tenemos que jugar, ni debemos jugar con fuego, ni tolerar las cosas que son vergonzosas. A menudo en esta congregación, en esta iglesia,
tenemos oportunidad de hablar con los pastores de individuos dentro de esta iglesia que están siendo afectados por la pornografía a través del Internet. Estamos hablando por lo menos de profesantes creyentes. Cuidado de perder este sentido de vergüenza. Como vamos a ver en el resto de nuestro tiempo juntos esta mañana, la salvación está ligada a la actitud de vergüenza. Y vamos a ver lo que quiere decir. Para los que se avergüenzan de sí mismos, se humillan a sí mismos, reconocen su pecado, existe la esperanza de salvación. Para los que no tienen vergüenza de su vida y conducta delante de Dios, para ellos no hay salvación. Entonces este tema de la vergüenza que el Señor Jesús describe acá es un tema muy, muy importante de entender. Todo creyente genuino posee un sentido de vergüenza personal ante su Creador y ante su Dios. Sin duda. Cada uno de nosotros que vinimos a Cristo Jesús para salvación, vinimos a Él en algún día, en algún momento, con un profundo sentido de vergüenza por nuestro pecado, de humillación, de postración por nuestra bajeza y absoluta miseria espiritual. Así es como vinimos al Señor Jesús, porque no hay otra forma, no existe otra manera de venir al Señor y recibir salvación, sino postrados, reconociendo esa enfermedad que nos consume, que es el pecado. De esto es justamente lo que el versículo 26 nos habla. El Señor dijo, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Esto no es una referencia que se limita a una persona que escucha un mensaje evangelístico. No está hablando de un evento acá, algo que sucede. El Señor Jesús está describiendo una actitud o postura del corazón. La Biblia nos enseña que siempre ha habido personas que se negaron a postrarse y sentirse avergonzadas de sí mismos ante Dios. En vez de sentir esa vergüenza personal, se avergüenzan del Señor Jesús. Se avergonzaron de Él y de su Evangelio. Y por supuesto, hacer esto es revelar la impiedad y pecado que reside en el corazón. Y fue sin duda la actitud de los líderes de la nación durante la época en que Jesús pronunció estas palabras. En el versículo 22 del capítulo 9, dice el Señor Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Aquellos que eran los buenos de la sociedad rechazaron al Señor Jesús. Se ofendieron de Él y se ofendieron de su mensaje. Particularmente se ofendieron cuando el Señor les llama pecadores y les llama hipócritas. Les llama hipócritas en su práctica religiosa, en sus ofrendas, en sus oraciones. Estos individuos no lo toleraron, rechazaron al Señor Jesús y no solamente que lo rechazaron, sino que finalmente los movió y los llevó a crucificarle. Cristo les confrontó y esencialmente les llamó a avergonzarse de sí mismos. Esto les enfureció, porque ellos se creían buenos tipos. ¿Ven? ¿Quién es este que nos diga estas cosas? En esencia, el llamamiento de Jesús al pecador es de que éste debe avergonzarse a sí mismo, postrarse humillado ante el Señor, ser penitente. Esta es la persona que el Señor Jesús salva. ¿Ven? Pero hay alguien, una persona de quien jamás, nunca podemos avergonzarnos. Y ese alguien es Jesús. Jesús. Él, quien es perfecto en todo, quien es perfecto en virtud, en justicia, en bondad, en amor, en conocimiento, en sabiduría, en compasión. ¿De qué podemos avergonzarnos cuando pensamos en Jesús? ¿Qué es lo que nos da vergüenza de Él?
Decir que uno se avergüenza de aquel quien es perfecto es revelar su condición espiritual impía. Eso es lo que revela si una persona se avergüenza de Jesús y de sus palabras. Avergonzarse del Señor es avergonzarse de lo que es santo, de lo que es puro, de lo que es justo, de lo que es verdad, honestidad. En otras palabras, es mostrar impiedad total. Es demostrar una condición de muerte espiritual. Por supuesto, digna de condenación eterna fuera de su presencia. Nos debemos hacer esta pregunta. ¿Me avergonzaré de aquel que murió en la cruz por mis pecados? ¿Quien resucitó para darme justicia? ¿Me avergonzaré de aquel quien está a la diestra del Padre intercediendo por mí hoy? No. Y la respuesta es no podemos avergonzarnos. Es cierto que a veces existe la tentación y cierto temor de reconocerse cristiano dependiendo del círculo en que nos movemos. Sí puede que haya tal tentación. Pablo exhorta a su hijo Timoteo en la fe a no avergonzarse de él ni del evangelio que Pablo proclamaba. A veces existe la tentación, pero el creyente genuino no puede tener vergüenza de su Señor. En Hebreos 2:11 tenemos una preciosa descripción. Esta es la actitud de Jesús para con nosotros. Aquel que Él ha redimido, aquellos que Él ha redimido. Fíjense, 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Escuche esta preciosa palabra y realidad. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjense. El Señor no se avergüenza de nosotros nunca. A pesar de nuestra conducta y actitudes que a menudo no le honran, sino que le traen vergüenza a su nombre. Sin embargo, Él está comprometido con nosotros. Él no se avergüenza de nosotros. Piensa en algunas cosas que hiciste esta semana. Actitudes que demostraste. Pensamientos que tuviste que realmente han deshonrado al Señor. ¿Te entristece pensar en eso? Bueno, debe entristecernos. Pero debemos animarnos con el hecho y la realidad de que el Señor Jesús, a pesar de nuestra conducta, a pesar de nuestras actitudes y pensamientos, el Señor Jesús nos dice acá que Él no se avergüenza de sus hermanos, aquellos que Él ha redimido. En Hebreos 11 también leemos que el Señor no se avergüenza de los suyos. Estamos hablando acá de Dios Padre. El versículo 16 nos dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El Señor Jesús nos dijo que voy pues a preparar lugar para vosotros, dirigido particularmente a los discípulos, a los 11, pero por aplicación a cada uno de nosotros. Tenemos una herencia con Él. Él ha preparado lugar para nosotros. Nos estamos moviendo en esa dirección. Y acá nos dice este pasaje que Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios, pues ha preparado lugar para nosotros. Dios no se avergüenza de nosotros, sus hijos, aunque muchas veces nuestra conducta es vergonzosa. ¿No es cierto? El Señor sufrió, escuche bien, vergüenza por nosotros para redimirnos. Fue menospreciado y humillado para que nosotros lleguemos a experimentar salvación y con ello la realidad de que Él nunca se avergonzaría ahora de nosotros. Hebreos 12:2 nos dice, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que Él llevó por nosotros. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo hoy a la diestra del trono de Dios? Está intercediendo por nosotros. Él no se avergüenza de nosotros. Dios no se avergüenza de nosotros. Nuestro Padre no se avergüenza de nosotros. Entonces, ¿quién es un cristiano? Bueno, existen varias descripciones bíblicas de lo que es un cristiano, uno que pertenece a Cristo, pero una de ellas es un cristiano, es un hombre, una mujer que no se avergüenza de Jesucristo ni de sus palabras.
Un cristiano es una persona que vive con una actitud de vergüenza personal, sí, por lo que es, pero no se avergüenza de su Dios. Romanos 1 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, ustedes recuerdan, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pablo era un creyente que ilustraba esta verdad. Decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En Filipenses 1:20 dice, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de mi Señor, no me avergüenzo del Evangelio. Yo vivo para el Señor, para proclamar ese mensaje del Evangelio, cueste lo que cueste. No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Más, digo en otra ocasión, me glorío en Cristo. Me glorío en el Señor y vivo cada día sabiendo que Él no se avergüenza de mí. Y por supuesto Pablo estaba consciente de que cada día tal vez sería el día, su último día sobre esta tierra. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo, sin vergüenza, y el morir es ganancia. Una persona que no conoce a Cristo es alguien que no ha llegado a entender lo que esta vergüenza significa. Avergonzarse de sí mismo, humillarse a sí mismo y no avergonzarse del Salvador. Ahora, de regreso al versículo 26, el Señor dice, el que se avergonzare de mí, de mis palabras. No hay nada en la persona ni en las palabras de Jesús que deben traer vergüenza o que merezcan vergüenza. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? ¿Se acuerdan cuando llegamos al último libro de la Escritura, en Apocalipsis 5? Aquí tenemos la visión del cielo, una visión del cielo por el apóstol Juan, donde todas las huestes de ángeles y redimidos, santos glorificados, se encuentran ahí en un coro impresionante y leemos estas palabras. Todo este grupo, toda esta multitud decían a gran voz, el Cordero, hablando de Jesús, que fue inmolado es digno de tomar poder, riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Noten eso. No podemos avergonzarnos de Jesús porque Él es el Cordero digno. ¿Digno de qué? Digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No podemos avergonzarnos de Jesús. Como ya dije, el avergonzarse de Jesús es un comentario absolutamente revelador de la condición espiritual del que se avergüenza. La cruz, el Evangelio, es piedra de tropiezo, sí. ¿Pero para quién? ¿Es vergüenza para quién? ¿Es locura para quién? ¿Es necedad para quién? No para el creyente, para los que se pierden. Eso es lo que nos enseña categóricamente Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros, y acá se incorpora a aquellos que han sido redimidos, dice Pablo, a nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. A veces me pregunto cómo es que hay tantas iglesias en esta nación, con tanta gente, y también en Latinoamérica, que asiste a la iglesia, y iglesias donde hay montones, multitudes de gente, y pareciera que todos están cómodos y contentos, ahí, por lo menos exteriormente. Pero ¿saben qué? Yo pienso que la razón por la cual las multitudes están contentas es porque no se está instruyendo, no se está enseñando un evangelio puro, un evangelio que ofende, un evangelio de la cruz de Cristo. No están siendo confrontados tal vez con este evangelio del Señor Jesús. Jesús y sus palabras definitivamente es ofensivo para los que quieren abrazar su pecado.
ya sean personas entregadas a una vida abiertamente impía y disoluta o personas que sean externamente buenas. El Señor Jesús, qué interesante, escuche bien, cuando leemos con cuidado el Nuevo Testamento, nunca atrajo a las multitudes cuando comenzó a indicarles lo que significa ser seguidor de Cristo. Las multitudes le seguían mientras había bombos y platillos, mientras había comida milagrosa que comer y mientras había sanidades. Ahora sí, la multitud le seguía a ese redentor, a ese maestro, rabí, como le llamaran. Pero el Señor nunca trajo a las multitudes cuando comenzó a enseñar este evangelio de la cruz, porque el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. Entonces Lucas 9:23, del 23 al 26, Jesús identifica o divide a la humanidad en dos grupos. Son los únicos dos grupos que encontramos en la Escritura. Aquellos que aman su pecado y se avergüenzan del evangelio, por lo tanto perecen, y aquellos que se humillan, se avergüenzan de su pecado y abrazan al Señor y por lo tanto se salvan. La salvación está directamente relacionada al tema de la vergüenza. ¿De quién te avergüenzas? Indica claramente si eres o no eres salvo. Nada es tan serio como el avergonzarse de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Porque esto tiene implicaciones eternas trágicas. El que se avergüenza de Jesucristo y de sus palabras termina en un infierno. Los pecadores que se avergüenzan del Señor y sus palabras se enfrentarán a Jesús, quien se avergonzará de ellos cuando Él venga por segunda vez en su gloria. Y nos dice acá que va a venir por segunda vez acompañado de millares de ángeles y de aquellos que han sido redimidos. Dice acá el versículo 26, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Esta descripción, es una referencia a porciones proféticas de la Escritura. Daniel, Mateo, aún Lucas, lo que estamos observando, y Apocalipsis. La Biblia nos enseña claramente que Jesús regresará para tomar su lugar en el trono de juicio de aquellos que se avergonzaron de Él. Cristo viene por segunda vez. En Daniel capítulo 7, acá el profeta nos ofrece un panorama de lo que va a ocurrir, comenzando con el versículo 9, cuando ese juicio comienza, el juicio del Señor. Capítulo 7 de Daniel, versículo 9, dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él, miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Esa es una descripción del juicio final. ¿Qué libros se abrieron? ¿Qué son estos libros? ¿Qué contienen estos libros? Y noten que acá vamos a ver eso en un instante, pero describe Daniel a Dios como un trono, sentado en el trono, y su vestidura era blanca, simbolizaba por supuesto su pureza. Su cabello como lana pura, simbolizando su sabiduría. Llamas de fuego abrasador que simbolizan el juicio de Dios. Y se abrieron los libros. Estos libros contienen o registran la vida, los hechos y los pensamientos de cada persona. Todo está en esos libros. Dios está llevando registro de todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. En Apocalipsis 20, el apóstol Juan habla de este evento usando otras palabras, pero dice lo siguiente, el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos. Otra vez, la descripción esta de los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La descripción del juicio final. Y definitivamente el que juzga acá es Jesucristo. Porque en Juan 5:22 nos dice el mismo Señor, porque el Padre a nadie juzga, ¿se acuerdan? Sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pero viene el día cuando él regresa a esta tierra por segunda vez, no como ese niño tierno y amoroso, inocente, sino como el juez. El juez. Y nos dice acá que todo juicio fue dado por el Padre a su Hijo. Todos aquellos que se hayan inscritos en el libro del Cordero, el libro de la vida, aquellos que le siguieron, aquellos que se negaron a sí mismos, se sometieron a Él, aquellos que se avergonzaron por sus pecados, serán rescatados del juicio. El resto de la humanidad, y yo digo la mayoría de la humanidad, serán rechazados. El Señor se avergonzará de ellos y serán echados, noten acá, en el lago de fuego, a una eternidad de tormento fuera de la presencia de Dios. A este evento es futuro, entonces el Señor se refiere cuando Él dice, el que se avergonzare del Hijo del Hombre. Cuando Él venga en su gloria y en la gloria de su Padre, Él se avergonzará de aquellos también. Entonces los libros estarán allí y se abrirán. El registro de las obras, palabras y pensamientos de cada individuo estará descrito ahí con precisión. Estos libros no mienten, no quitan, no agregan, no distorsionan. Son una descripción absolutamente justa y precisa de lo que cada uno ha hecho, dicho, pensado. Y es en base a esas obras, dice el pasaje, que serán juzgados. Está hablando de aquellos que van a ser juzgados por sus obras porque rechazaron al Señor. A sus hijos, que ya están en el libro de la vida, inscritos, no van a experimentar tal juicio. Y por supuesto, algunos van a protestar ese veredicto final. Y van a decir cosas como, ¿qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan? En el mismo capítulo 13 de Lucas, nos dice que algunos van a venir al Señor Jesús y van a decir, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, como diciendo, Señor, te conocemos, somos amigos, ¿no? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Fíjense lo que está diciendo el Señor. En ese día de juicio van a ser lanzados al lago de fuego y en ese lago del fuego eterno va a ser el llanto y el crujir de dientes. Esta gente posiblemente eran contemporáneos de Jesús. Seguidores así profesantes de Jesús durante su época, porque dice, no hemos comido contigo, no estuviste en nuestras plazas, somos íntimos, ¿no? Hay gente que se cree amigo de Jesús. Se creen muy así, como que fueron a la escuela juntos. Hay gente que trata a Jesús así, mi Jesucito, mi Jesús bonito, y esas sonceras que dicen. Como Jesucito, Jesús bonito. Jesús es el Rey del universo, el Salvador del mundo.
No hable así del Señor, por favor. Si usted es creyente y habla así del Señor, cambie su manera de hablar. A mí me irrita cuando escucho esas cosas. Otros van a venir al Señor y van a decir, no, eso está mal, no puede ser, yo profesé seguirle, yo me sentí cristiano, yo pensaba que era cristiano, y dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, otra vez, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta era gente profesante de Jesús. Eran cristianos por afuera. Eran personas que, acá dice el pasaje, de alguna manera tenían un ministerio entre comillas. ¿No es cierto? Porque dice, mire, hicieron milagros, echaron demonios, hicimos muchas cosas. Interesante, ¿no? Mucho de lo que se ve ahí en los servicios de sanidad y servicios de esto y esas sonceras que se ven por ahí. Muchos van a venir de este tipo y van a decir, Señor. Y Él les va a declarar, ¿saben qué? Yo a ustedes no les conozco. Apártense de mí. Y después les dice, hacedores de maldad. No importa lo que la gente diga, no importa lo que piensen de ellos mismos, serán juzgados de acuerdo al registro de sus vidas, las cuales revelarán que realmente estaban avergonzados del Señor y de su evangelio puro, el evangelio de la cruz, el evangelio de sacrificio, el evangelio de abandonar todo, el evangelio de tomar la cruz y seguirle. El registro de su vergüenza, de estos pecadores, su vergüenza del evangelio será desplegado y hecho público en aquel día de juicio. Este es el veredicto que cada persona a través de la historia del evangelio va a experimentar. Y como dije, estos libros no mienten. Cada persona va a poder ver y observar en esos libros que el juicio y el veredicto final está basado en lo que él o ella ha hecho y dicho y pensado a través de su vida. Y ahí va a estar el registro. Y no importa lo que digan, pero Señor, el registro dice tal cosa. Entonces, existen dos posibilidades en cuanto a este tema de la vergüenza. Avergüénzate del Señor y de sus palabras, y el resultado, la consecuencia, va a ser condenado a una eternidad de tormento donde habrá llanto y crujir de dientes para siempre. Qué descripción aterradora. Eso sí, te avergüenzas del Señor y de sus palabras. Avergüénzate en contraste de ti mismo, en humillación, en postración delante de Él. Golpéate el pecho como aquel publicano y di, sé propicio a mí, pecador. ¿Y saben cuál es el resultado? La consecuencia es que tendrás perdón de pecado, vida eterna, hoy y para siempre. Y para siempre. Y vamos a concluir juntos, justamente orando. Señor, te damos gracias por tu palabra, tu evangelio. Y Señor, a veces no sabemos qué decir. A veces nos sentimos como Job cuando dijo una vez hablé y ya no hablaré más y llevaré mi mano a mi boca. Señor, te conocía de oídas, pero ahora te conozco y te veo y me arrepiento en polvo y ceniza. A veces todo lo que nos queda hacer es justamente postrarnos y decir, perdón, Señor, límpianos de toda maldad y todo pecado. Te agradecemos por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, aquellos que te conocemos. Qué tremenda bendición. Y Señor, personas que aún no te conocen hoy, pedimos por sus almas. Que no haya en este lugar, saliendo esta mañana, una persona que se avergüenza de ti, sino que todos salgamos de aquí avergonzados de nuestro pecado. Y sin embargo, agradecidos por el sacrificio de Cristo a favor nuestro. Nos postramos delante de Él y oramos en su nombre.
Amén. Tu gracia me alcanzó y mi vida transformó. Gracias, Jesús. Tú cargaste mi maldad, otorgaste libertad. Gracias, Jesús. Cuando yo te ignoré y tus manos las clavé en esa cruz, no miraste mi pecar, mas por mí te fuiste a dar en esa cruz. Sangre que me redimió, mi futuro aseguró. Vida me dio. Y el cielo se abrió, puedo entrar. Mis pecados ya no son, tu justicia me cubrió. Puedo entrar. Sangre que me redimió, mi futuro aseguró. Viviré para ti, mi esperanza está en ti. Viviré para ti, mi esperanza está en ti. Tú eres Rey Salvador. La palabra de Dios ha sido expuesta. Si a partir de haberla oído, usted, al margen de ser religioso o no, siente que su pecado ha sido manifiesto al punto que su orgullo es derrumbado y se siente impotente, avergonzado y condenado delante de Dios, es que efectivamente el Espíritu Santo ha obrado en su vida. Por lo que lo animamos fervientemente a que con toda confianza se acerque a Dios contrito y humillado,
con la seguridad que recibirá de parte de Dios misericordia y perdón de sus pecados, perdón que para nada fue gratuito, puesto que el Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cargó sobre sí el pecado de todos aquellos a quienes el Espíritu Santo ha quebrantado y les ha revelado su condición pecaminosa. Llegamos así al fin de nuestro programa del día de la fecha. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario. Nos despedimos no sin antes dejarles los distintos medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 26 22 68 47 45. Repito, 26 22 68 47 45. Es de la empresa Claro y tiene WhatsApp. También puede enviarnos un correo electrónico. Nuestra dirección es ice.reformada@gmail.com, ice.reformada@gmail.com, o bien visitar nuestro Facebook ingresando directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Mi nombre es Jonás Escobar y ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos y cada uno de ustedes aquí en FM Radio Esperanza, en el 91.3 de dial y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que Dios los bendiga grandemente.